Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Agradezco a nuestro Padre Celestial el estar nuevamente en Ejat, esto es, en unidad con todos ustedes, para seguir estudiando su bendita palabra con el único propósito de ser mejores personas ante Él como ante la sociedad y sobre todo ser fieles discípulos de Yeshua HaMashiach y seguir orando sin cesar para encontrar la solución a diversas necesidades que alguno de nosotros, o conocidos, o familiares, pudiesen tener en estos momentos. Seguir con esta actitud hasta el día en que nos encontremos con Él. Hoy es domingo 6 de agosto del año 2023 de la era común. El tema de hoy en este video es nuestra ofrenda de expiación, el medio por el cual Yahweh nuestro Padre perdonó todos nuestros pecados. En el video anterior estudiamos a los testigos presenciales, a aquellos que lo oyeron con sus propios oídos y vieron con sus propios ojos y lo palparon con sus propias manos, y que por poco más de 2000 años siguen anunciando, siguen testificando por todo el mundo que el profeta semejante a Moshe, prometido en la Torá, es precisamente Yeshua HaMashiach, y que este profeta semejante a Moshe es la segunda forma en que enseña la Torá para que no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones del mundo puedan obtener el perdón de todos sus pecados, no solo los involuntarios, sino también los voluntarios. Podemos ver estos registros que quedaron escritos en la primera carta de Yahanán, que es Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 3, en el libro conocido como Hechos, en el capítulo 1, verso 8, y el capítulo 5, verso 31 al verso 32. Vimos también en el video anterior cómo de manera sorprendente en aquella noche de Pesach, la última que Yeshua celebraría con sus talmidín porque estaba a punto de morir, trajo a la memoria el nuevo pacto que en tiempos del profeta Yirmeyá, esto es Jeremías, Yahweh había establecido. Y fue precisamente a la cuarta cláusula o cuarto principio esencial de este nuevo pacto que Yeshua se refirió cuando dijo en aquella noche de Pesach: esta copa es la sangre que ratifica el nuevo pacto, refiriéndose al pacto que estableció su Padre, invitando a la humanidad a ser parte de él. Pero Yeshua siguió diciendo: sangre que se derrama a favor de muchos para que ellos puedan tener todos sus pecados perdonados. Se refería a la cuarta cláusula o cuarto principio establecido el nuevo pacto, en donde dice su Padre Yahweh: yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías capítulo 31, verso 34. Entonces, Yeshua vino a presentarse como el medio por el cual Yahweh ofrecería el perdón a la casa de Judá y a la casa de Israel, que, como vimos anteriormente, representa a todas las naciones de la tierra. Su sangre, su muerte, ratificaría la vigencia del nuevo pacto que Yahweh su Padre había establecido, y que con la muerte, o sea, la sangre de su Hijo amado, daría comienzo el nuevo pacto ofrecido a la humanidad. Es por ello la importancia que tiene este video, en donde el ayo, este tutor que representa una parte de la Torá y que tiene que ver con la legislación sacerdotal arónica, nos presentará, y al mundo entero también, a Yeshua HaMashiach, el profeta semejante a Moshe prometido en la Torá, como nuestra ofrenda de expiación, la segunda forma que la Torá enseña al mundo de cómo obtener el perdón de todos los pecados involuntarios como voluntarios.
Sí, el tema que estudiaremos en este video es nuestra ofrenda de expiación, el medio que Yahweh dio al mundo para que Yahweh, nuestro Padre Celestial, perdonara todas nuestras perversidades y nunca más llegue a acordarse de todos nuestros pecados. Así que entremos pues de lleno a nuestro tema. Horas después, Yahshua cumplió lo que poco antes había declarado en aquella cena de Pesaj ante sus talmidim, ante sus discípulos. Porque desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Yahshua estuvo clavado en el madero. Esto lo registra Marcos en el capítulo 15, verso 25. Los príncipes de los sacerdotes y doctores de la ley, junto con muchos del pueblo, lograron su cometido, chantajear a Pilato para que les permitiera llevarlo a la crucifixión, después de darle la sentencia capital, la muerte por crucifixión, la más horrenda y cruel y dolorosa de la época. Aquí, en este momento de la historia, este ayo, este tutor, esta parte de la Torá concerniente a la legislación levítica que otorgaba el perdón, toma de la mano a millones de israelitas y cientos de miles de extranjeros que vivieron y viven en Israel y todas las naciones del mundo descendientes de Noah, esto es de Noé, y nos lleva a presentarnos, a conocer al verdadero Mashiach, al profeta semejante a Moshe, para mirarlo con nuestros propios ojos, allí clavado en el madero, allí en la cruz, derramando su sangre que ratifica el nuevo pacto, tal y como lo había dicho horas antes a sus talmidim en aquella noche de Pesaj. Nos llevó a conocer a este profeta semejante a Moshe, a Yahshua HaMashiach, porque de este momento en delante el Mashiach será el que se encargará de cuidar, guiar, proteger y limpiar las manchas, esto es, perdonar con la autoridad recibida de su Padre todos nuestros pecados involuntarios como voluntarios, a todo Israel y a todas las naciones del mundo. Porque este ayo, o sea, esta legislación levítica, compuesta por el sacerdocio arónico, tabernáculo o templo, así como la sangre de los animales sacrificados, que eran el medio para expiar y perdonar los pecados involuntarios, sabe que a la muerte de este profeta semejante a Moshe, cumpliéndose la profecía de Daniel que dice que a la mitad de la semana hará cesar todo sacrificio y ofrendas encendidas, y que además, aproximadamente 40 años más tarde, cuando el ejército romano destruya la ciudad de Jerusalén, el templo, el sacerdocio arónico y los animales que eran destinados para el sacrificio cruento que expiaban los pecados, todo esto, o sea, este ayo, este tutor, que por alrededor de 1500 años funcionó para expiar y perdonar los pecados involuntarios, sabe que terminaría su trabajo para lo cual había sido contratado. Esta parte de la Torá dejaría de funcionar a la muerte de Yahshua HaMashiach, el profeta semejante a Moshe, y completamente a partir del año 70 después de Mashiach, con la destrucción de Jerusalén y el templo y el sacerdocio arónico. Por tal motivo, sabiendo este ayo, este tutor, o sea, esta parte de la Torá referente a la legislación arónica, que su función llegaría a su fin, o sea, dejaría de funcionar para lo que fue contratado, nos llevó a conocer al verdadero Mashiach, al verdadero profeta semejante a Moshe, el cual está a punto de morir, y con su muerte enseñará a todo el mundo que Él es la segunda forma escrita en la Torá que Yahweh su Padre diseñó, de tal forma para que cuando la primera forma de perdonar pecados ya no funcionara, entonces desde las entrañas de la Torá nos enseñó a través de este ayo que su Hijo, como el Mashiach y el profeta semejante a Moshe,
es la segunda forma para que a través de su muerte todas las naciones de la tierra, incluyendo a su pueblo Israel, puedan obtener el perdón de todos sus pecados, tanto los involuntarios así como los voluntarios. Es necesario hacer aquí una pequeña pausa para reflexionar en lo siguiente. Hubo un momento en la historia en que Yeshua se encontró con este ayo, reconoció y dio su lugar a este tutor mientras aún funcionaba, reconocía su autoridad y reconocía su función. Este es un encuentro extraño, pero llegó a suceder. Porque si recordamos, este ayo o tutor por alrededor de 1500 años enseñó que para que el transgresor israelita o extranjero que vivía en Israel, aquel que había transgredido un mandamiento, que lo hizo involuntariamente, por ignorancia o accidentalmente, antes de traer su ofrenda de expiación, debería de reconocer su falta e ir a reparar el daño con su prójimo. Pero Yeshua se encuentra con este ayo de una manera extraña y sorprendente. En aquel momento conocido mundialmente como el Sermón de la Montaña, o también conocido cuando Yeshua exaltó la ley de su Padre, cuando vino a enseñar su verdadera interpretación, el verdadero significado que Yahweh quiso darle a sus leyes, y no como en aquella época muchos doctores de la ley, muchos escribas la estaban interpretando, la estaban enseñando de forma equivocada. Todos recordamos que en aquella montaña, en aquel sermón mundialmente conocido como el Sermón de la Montaña, Yeshua enseñó en un momento lo siguiente: antes de traer tu ofrenda al altar, o sea, al altar de los sacrificios, porque cuando Yeshua pronunció estas palabras, cuando se encuentra con este ayo, pues todavía estaba en función, aunque le quedaban aproximadamente de 1 a 3 años y medio quizás para dejar de funcionar. Yeshua dice: antes de traer tu ofrenda al altar, o sea, tu ofrenda de expiación, si tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve y reflexiona en reconocer tu falta. Arrepiéntete y ve y reconcíliate con tu hermano. Ya que te hayas reconciliado con tu hermano, ya que hayas reparado la falta que le cometiste, entonces regresa y presenta tu ofrenda de expiación en el altar de los sacrificios ante el sacerdote en turno. Este encuentro extraño de Yeshua con este ayo queda registrado en el libro de Matillahu, conocido como Mateo, en el capítulo 5, verso 23 al verso 24. Este ayo, este tutor, enseñó por alrededor de 1500 años que después de haber reconocido su falta, haberse arrepentido y reparar el daño con su prójimo, aquel israelita o extranjero arrepentido, ahora debía traer el medio de expiación y traerlo al tabernáculo o al templo al sacerdote en turno. Podía ser un cordero, una oveja, una cabra, un novillo, etc. Pero ahora, al ver a Yeshua ahí clavado en el madero, con nuestros propios ojos, y aunque los millones de israelitas y millones de los descendientes de Noah en todas las naciones de la tierra
que no tuvimos un medio propio para expiar nuestros pecados, por razón de que el ayo, el tutor que lo hacía, ya había dejado de funcionar al llevarnos a conocer a aquel que está frente ante nuestros propios ojos y que es el verdadero profeta semejante a Moshe, el verdadero Mashiach, y que está a punto de morir. Recordamos que él enseñó a la humanidad que su Padre lo envió al mundo como el Cordero que vino a quitar y perdonar el pecado de la humanidad. Yahweh nos regaló este Cordero como la ofrenda que es nuestro medio para expiar nuestros pecados. Yahshua nos amó y se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio a Yahweh, con agradable aroma. Esto lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 2. Pero aquellas palabras que retumban en el corazón de millones y millones de creyentes, aún sigue anunciando esta gran verdad de que Yahweh nos regaló una ofrenda de expiación para que fuera el medio, para que a través de su sangre pudiera expiar los pecados de la humanidad, los pecados de cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio, esto es, ofreció como una ofrenda de expiación a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él como su Redentor y Salvador personal de su vida, no se pierda, mas tenga una vida que es para siempre. El siguiente versículo, el verso 17, dice que Yahweh no envió a su Hijo para juzgar al mundo, no, sino que lo envió para que a través de Él el mundo sea salvo. Entonces, tenemos ya frente a nosotros, allí clavado en el madero, a Yahshua HaMashiach, el profeta semejante a Moshe, que es nuestra ofrenda de expiación. Recordemos que el ayo enseñó que el infractor ahora debía colocar su mano derecha sobre la cabeza del animalito inocente y sin defecto alguno. Esto es su ofrenda de expiación que había llevado al altar ante el sacerdote. Y debía confesar sus faltas ante el Creador en presencia del sacerdote. Esto simbolizaba y hacía consciente al infractor arrepentido que transfería todas sus maldades cometidas al animalito inocente, el cual tomaría su lugar, el cual estaba tomando su lugar. O sea que lo que le sucederá al animalito debía de tocarle sufrir al infractor arrepentido. Ahora, teniendo nuestra ofrenda de expiación, que fue un regalo inmerecido de nuestro Padre Celestial a toda la humanidad, y el estarlo viendo con nuestros propios ojos, lo miramos allí frente a nosotros clavado en un madero, crucificado de manos y pies. Entonces quiere decir que todo aquel creyente que lo reconoce, que lo reconocemos como nuestra ofrenda, como nuestro medio de expiación, simbólicamente es como colocar nuestra mano derecha sobre su bendita cabeza. Y arrepentidos y habiendo reparado daños a nuestro prójimo, confesamos a nuestro Creador todas las iniquidades y nuestros pecados cometidos involuntariamente, por ignorancia, olvido o accidentalmente, así como aquellos cometidos voluntariamente, con pleno conocimiento de causa. Esto es con premeditación, alevosía y ventaja, pero comprometiéndonos ante nuestro Creador y ante nosotros mismos a no volver a cometer los mismos pecados ya nunca más, comprometiéndonos con nuestro Creador, con nosotros mismos, a manifestar frutos dignos de arrepentimiento que señalen que nuestra conversión está siendo auténtica.
cuando reconocemos todo esto, es entonces cuando Yahweh, nuestro Ser Supremo, transfirió y transfiere todos los pecados involuntarios y voluntarios a nuestra ofrenda que se ofreció a sí mismo por nosotros, a Yeshua, su Hijo amado, así como lo profetizó Yeshaya, esto es Isaías, cuando dice que Yahweh cargó, o sea, cuando Yahweh transfirió a esta ofrenda que regaló al mundo inmerecidamente todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Yahweh cargó, esto es, transfirió sobre él la culpa de todos nuestros pecados. Imagínense, si cuando alguno de nosotros cargamos el pecado de una sola persona, a la cual agredimos, ofendimos o dañamos, qué mal nos sentimos, ¿verdad? ¿Cómo se pierde la paz? ¿Y cómo nos sentimos distantes de nuestro Padre Celestial? Ahora imagínense, Yeshua, habiendo cargado, habiendo Yahweh transferido millones y millones y millones y millones de transgresiones, de pecados, de los más viles cometidos por el ser humano a su bendito cuerpo. ¿Cómo se sentiría nuestra ofrenda de expiación, verdad? Matillahu en el capítulo 27, verso 46, nos dice que aproximadamente a las 3 de la tarde de ese día, Yeshua, nuestra ofrenda de expiación, exclamó con gran voz y dijo: Eli Yahweh, lama asabactani, mi Elohim Yahweh, esto es, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cumpliendo la profecía de Salmos 22:1, aquí en este momento de la historia, Yeshua HaMashiach, el profeta semejante a Moshe, nuestra ofrenda de expiación, sintió por primera vez en su vida el dolor más grande jamás sentido, que es sentir la ausencia de su Padre en su corazón. No que su Padre dejara de velar por él, no que su Padre dejara de estar con él, de velar por él. Este abandono que Yeshua sintió es porque en ese momento Yeshua, el profeta semejante a Moshe, era el hombre más pecador del universo. Estaba recibiendo millones y millones de transgresiones, millones y millones de pecados de toda la humanidad. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te siento cerca? ¿Por qué no te siento en mí? Porque Yeshaya, en el capítulo 59, verso 2, Yahweh había enseñado que son las iniquidades, que es el pecado lo que hace la separación del hombre ante su Creador. Es por eso que Yeshua experimentó la ausencia de Yahweh, y al experimentar la ausencia de su Padre en su vida, en su alma, en su corazón, es experimentar la propia condenación. Quiere decir que Yeshua experimentó por nosotros la condenación misma que a nosotros nos correspondía experimentar. Al que nunca había pecado, por nosotros Yahweh lo hizo pecado, una ofrenda por el pecado a favor de nosotros, para poder ser justificados de Yahweh
través de nuestra ofrenda de expiación, a través de Yahshua HaMashiach. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Este ayo enseñó también por alrededor de 1500 años que después de que se habían transferido todos los pecados del infractor israelita arrepentido, que había llevado su ofrenda de expiación ante el sacerdote, ahora este israelita, este extranjero que vivía en Israel, delante de su ofrenda de expiación, delante de su cordero que había llevado, ahora presenciaría cómo el sacerdote degollaba al animalito. Veía con sus propios ojos cómo su sangre caía en un recipiente, y veía también cómo el sacerdote, el Kohanim, con sus dedos tomaba parte de esa sangre que se derramó de aquel animalito degollado y la esparcía o lo untaba en los cuernos del altar de los sacrificios. En algunas ocasiones llevaba parte de esa sangre adentro del tabernáculo, la esparcía en el velo. Y la sangre, cuando regresaba con el israelita arrepentido, la sangre que quedaba en ese recipiente, la vertía en tierra en el altar de los sacrificios. Después el sacerdote lo absolvía del pecado. Esto es, el sacerdote le decía: Yahweh, a través de tu actitud de reconocer tu falta, de comprometerte en no volver a cometerla nunca más, y al haber traído esta tu ofrenda de expiación, esta sangre de expiación, esta muerte ha expiado tus culpas. Yahweh ha perdonado todos tus pecados involuntarios. Ahora puedes irte en paz a tu casa, con tu conciencia tranquila. Y así regresaba el israelita a su hogar, feliz y contento, pero impactado de haber visto cómo aquella ofrenda de expiación que había tomado su lugar, de qué manera había muerto por él. Pero ahora, la ofrenda que Yahweh regaló por gracia a la humanidad, esto es, por un regalo inmerecido, un regalo que no merecíamos, el ayo nos llevó a conocerlo y nos llevó a tenerlo frente a nosotros, allí en el madero clavado de manos y pies, como nuestra ofrenda que tomó el lugar que nos correspondía. Lo estamos mirando desangrándose, muriendo por nosotros. E incluso lo oímos cómo empezó a pedir el perdón del pecado por ignorancia de su pueblo de Israel. Uno, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Lo oímos decir por segunda vez que habló cuando le encargó a Yahanán el cuidado de su madre, en Lucas capítulo 19, 25 al 27. La tercera vez que habló fue para exclamar que tenía una terrible sed. Yahanán 19, 28 al 29. Lamentablemente, en esos momentos, Yahweh, aunque quisiera fortalecer a su hijo, animarlo, no podía. Aunque estaba al pendiente de él, estaba al pendiente de su agonía, de nuestra ofrenda de expiación que nos había regalado. No podía animarlo como cuando lo animó, cuando lo fortaleció, cuando salió de las aguas de la inmersión, cuando Yahanán lo sumergió en las aguas del río Jordán, que cuando sale de las aguas de la inmersión, al poco momento, ¿verdad?,
Yahanan ve descender al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, en forma de una paloma posando sobre la persona de Yeshua. Y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy totalmente complacido. Maravilloso, ¿verdad? Cuando su hijo escuchaba estas palabras de su padre, ¿verdad? Lo hacía sentir fuerte, valeroso para seguir adelante con su misión. O como cuando lo animó también en la transfiguración, ¿verdad? Como lo vimos en el video anterior, cuando estando hablando con Moshe y con Eliyahu, cuando una nube majestuosa los cubre y de repente se oye una voz majestuosa desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual estoy totalmente complacido, a él deben oír, a él deben de obedecer. O como cuando en el Getsemaní, cuando Yeshua entró en una terrible agonía, cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra, Yahweh tuvo que enviarle a un malejim, esto es, a un ángel, para confortarlo, para animarlo, porque en realidad empezaba ya su sufrimiento. Pero cuando Yeshua estaba en el madero, directamente no podía fortalecerlo, no podía animarlo. De una manera extraña y sorprendente, lo hizo a través de un pecador arrepentido, de ladrón de la derecha. Cuando este ladrón arrepentido escuchaba al otro ladrón que estaba a la izquierda de Yeshua, que lo estaba increpando, que lo estaba insultando, este ladrón arrepentido le dice: ¿ni aún tú temes al Ser Supremo estando en la misma condición? Nosotros a la verdad padecemos por lo que nuestros pecados hicieron, pero Él, este justo, no tiene pecado alguno. Yeshua empezó a escuchar unas palabras sorprendentes que salían de este ladrón arrepentido en esos instantes. Y en los momentos más terribles de sufrimiento de Yeshua, lo reconoció como rey. En esos momentos terribles en la vida de Yeshua, este ladrón arrepentido le dijo: tú tienes un reino más allá de la muerte. Además, sabía que Yeshua iba a resucitar y que regresaría en el postrer tiempo a establecer su reino aquí en la tierra. Todo esto le dijo en unas breves palabras, aunque en el corazón de este infractor arrepentido, este ladrón arrepentido, gritaba desde su alma que lo perdonara, que lo salvara. Solamente le dijo: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. ¿Se dan cuenta? Con esta frase, ¿cuántas cosas le dijo a Yeshua? Tú no tienes pecado. Tú eres rey. Tú tienes un reino más allá de la muerte. Y tú vas a resucitar. Y tú vas a volver a venir de nuevo a establecer tu reino aquí en la tierra. Yo solamente humildemente te pido que te acuerdes de mí cuando vengas a tu reino o en tu reino. Yeshua, al oír estas palabras, verdaderamente lo fortalecieron, lo animaron de nuevo. Yahweh no se olvidaba de su hijo. Tenía que animarlo de una o de otra manera, fortalecerlo a seguir adelante de una manera o de otra. Y lo hizo a través de este ladrón arrepentido. Por eso Yeshua le responde lo siguiente: de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy te hago esta promesa. Hoy, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy te prometo
que como es tu fe, como es la fe establecida en la Torá, en las Escrituras, cuando venga en mi reino, claro que me acordaré de ti, y no solamente me acordaré de ti, sino que tú estarás conmigo en el paraíso. Y por extensión, el paraíso en este contexto se refiere al reino mesiánico que Yeshua vendrá a establecer en el tiempo indicado cuando tenga que hacerlo. Esto lo vemos en Lucas en el capítulo 23 del verso 42 al verso 43. Maravilloso, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Como Yeshua fue fortalecido por su Padre Yahweh a través de este ladrón arrepentido. Y ya como a las 3 de la tarde, cuando confesó esta terrible experiencia de sentir la ausencia de su Padre por primera vez en su vida, sentir la condenación misma, esto es experimentar la condenación que a nosotros nos tocaba experimentar, y siguiendo desangrándose ante nuestros propios ojos, lo escuchamos decir: consumado es, en Juan 19:30. Esto es, esta expresión significa que había cumplido su misión para lo cual había venido. Su sangre derramada había hecho la expiación por el pecado de la humanidad. Vimos su angustia frente a nuestros ojos, frente a nosotros, su dolor. Vimos sus lágrimas, sentimos su gemir, su estremecimiento, su agonía, que impactaba en nuestra conciencia minuto a minuto, para que finalmente, exclamando a gran voz, lo oímos decir. Y millones de israelitas, y millones de extranjeros, hijos de Noah, en todas las naciones del mundo, lo hemos escuchado decir de alguna o de otra manera, en uno y en otro tiempo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj, esto es, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, nuestra ofrenda de expiación expiró, murió. Frente a nuestros propios ojos, vimos cómo nuestra ofrenda de expiación derramó su vida, esto es, derramó su sangre hasta desangrarse, para tomar nuestro lugar y así poder expiar los pecados de toda la humanidad. Es importante, pues, tener bien presente que cuando Yeshua, nuestra ofrenda de expiación, murió, sucedieron 4 acontecimientos muy importantes. Número 1, a partir de la muerte de Yeshua HaMashiach, el ayo, esto es, el tutor, esta parte de la Torá que se refiere a la legislación del sacerdocio arónico, el templo y la sangre de los animales sacrificados, con la muerte de Yeshua, este ayo dejó de funcionar para lo que había sido contratado. Había sido contratado para enseñar al pueblo de Israel y a extranjeros que vivían en su tierra cómo obtener el perdón de sus pecados involuntarios, y lo hizo por alrededor de 1500 años. Y a la muerte de Yeshua HaMashiach y la destrucción del sacerdocio arónico, el templo y la ciudad de Jerusalén, en el año 70 después del Mashiach, por el ejército romano, pusieron fin a las funciones de este ayo, de este tutor. Número 2. A partir de la muerte de Yeshua HaMashiach, entró en vigor, esto es, daría inicio el nuevo pacto que con anterioridad hemos mencionado. Al morir Yeshua en el madero, Yahweh su Padre estaba reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados. Esto quiere decir que Yahweh, el Ser Supremo, ofreció e invitó a la humanidad para que toda persona de cualquier parte del mundo que quiera ser parte de este nuevo pacto pueda obtener el gran beneficio que ofrece nuestro Padre Celestial, y que es perdonar todas nuestras perversidades, y que nunca más, por la sangre derramada de su Hijo, jamás vuelva a recordar todos nuestros pecados. Yeshua lo declaró: esta es mi sangre
que ratifica el nuevo pacto, que se derrama en beneficio de muchos para que puedan obtener el perdón de todos sus pecados. Y es importante aquí detenernos en esta expresión, que se derrama a favor de muchos, no dice que se derrama por todos. Esta expresión significa que estos muchos son aquellos que quieren ser parte de este nuevo pacto que Yahweh estableció en tiempos del profeta Jeremías. Número 3. A partir de la muerte de Yahshua HaMashiach, el ayo, este tutor concerniente a la legislación del sacerdocio arónico, el templo y la sangre de los animales sacrificados, al llevarnos a conocer al verdadero profeta semejante a Moshe, se despidió del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Porque con la muerte de Yahshua HaMashiach, con la destrucción del sacerdocio arónico, del templo y de la sangre de los animales sacrificados, ya no puede ejercer sus funciones para lo cual había sido contratado. Entonces quiere decir que la humanidad creyente en el profeta semejante a Moshe ya no está más bajo el cuidado de este ayo o tutor, sino que ahora estamos bajo el cuidado, protección, amparo, amor e instrucciones y guía del verdadero Mashiach, Yahshua HaMashiach, la segunda forma que la Torá enseña a la humanidad de cómo obtener el perdón de todos nuestros pecados involuntarios como voluntarios. Este ayo se despide de todos aquellos que por 1500 años cuidó y enseñó de cómo limpiarse, de cómo perdonar sus pecados involuntarios, y nos llevó a aquel Mashiach, nos llevó a aquel profeta semejante a Moshe. Ahora este ayo nos dice: yo me despido de ustedes porque ya no puedo ejercer mis funciones, pero ahora el Mashiach se encargará del cuidado, de la protección, y él será su guía de hoy en adelante. Y número 4, que a la muerte de Yahshua HaMashiach, Yahweh reconcilió a la humanidad a sí mismo, no imputándole sus pecados. Y no solo a los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Aquí viene lo trascendental de esta cuarta acontecimiento que sucedió a la muerte de Yahshua, sino que también reconcilió todas las cosas que están en el cielo. Esto quiere decir que los que están en el cielo, también la sangre derramada del Hijo de Yahweh allí en el madero, también los reconcilió de una forma u otra. Quiere decir que tanto los seres de aquí de la tierra, los seres humanos, como los seres celestiales que viven en las mansiones de los cielos, con la muerte de Yahshua, esta sangre reconcilió a la vida humana en la tierra como a la vida de los seres que habitan en las mansiones celestiales. Es verdaderamente inaudito, maravilloso y gratamente sorprendente cómo el sacrificio, la sangre derramada allí en el madero de Yahshua HaMashiach, esto es su muerte, tiene el gran poder para lograr reconciliar a los seres humanos con los seres vivientes que habitan en los cielos, con el propósito final de reunirnos en un tiempo no muy lejano con nuestro Mashiach en su reino que es para siempre. Maravilloso, ¿verdad? Lograr ser parte de este nuevo pacto es en donde en plenitud sus 4 cláusulas o principios fundamentales se cumplirán precisamente al estar viviendo en unidad con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo como nuestra ofrenda de expiación. Bendito sea nuestro Padre, bendito sea su Hijo. Ante nuestra presencia, ante nuestros propios ojos, vimos cómo nuestra ofrenda sufrió, se desangró y murió. Nunca olvidaremos la manera en que Él, nuestra ofrenda, ocupó nuestro lugar. Nos dimos cuenta cómo Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía tomar.
Nos dimos cuenta cómo experimentó por nosotros los dolores de la muerte. Nos dimos cuenta al estar frente a Él de cómo experimentó la ausencia de su Padre en su vida. Esto es, experimentó la misma condenación, lo que Él más temía enfrentar, lo que Él más temía experimentar, lo experimentó por cada uno de nosotros. La condenación era para toda la humanidad, pero Él, al tomar nuestro lugar, la experimentó por cada uno de nosotros para que nosotros no volviéramos a experimentar la condenación nunca más. El profeta lo había anunciado cuando dijo: con todo eso, Yahweh permitió que fuese quebrantado, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, esto es, cuando haya derramado su sangre en expiación por el pecado, y después de esta prueba penosa, Él verá luz después de la muerte, esto es, su resurrección. Porque Él conoció el dolor y el sacrificio. Mi siervo justo justificará a muchos. Es por el pecado de ellos que Él sufrió. Dice Yahweh a través de su profeta Yeshaya, Isaías, en el capítulo 53. Shaul dijo en la 2 de Corintios 5:21, Yahshua fue una ofrenda por el pecado por nosotros, para ser justificados por Yahweh su Padre. Kefa, en el capítulo 2, 21 al 25, que es Pedro, dice: el Mashiach sufrió por nosotros, esto es, Él tomó nuestro lugar. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que pudiéramos morir al pecado, esto es, dar muerte a la mala inclinación, esto es, al pecado, y poder vivir libres del pecado. También Shaul en la 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 19, dice: Yahweh, por medio de Yahshua, estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, cumpliéndose así la cuarta cláusula o el cuarto principio establecido en el nuevo pacto. Y Efesios capítulo 5, verso 2. Nuestro Mashiach nos amó, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Yahweh, con agradable olor fragante. Vimos pues cómo en Yahshua Yahweh transfirió el pecado de la humanidad, fue hecho pecado por nuestra causa y tomó nuestro lugar. Al morir, el pecado fue juzgado y muerto en Él, para ser libres legalmente de la mala inclinación, esto es, del viejo hombre. Por tal motivo, la muerte de Yahshua, así como Él destruyó con su muerte redentora al pecado, fue allí donde Yahweh lo perdonó. O sea, perdonó al mundo a través de la muerte y sangre expiatoria de su Hijo, como lo dice Shaul en Romanos capítulo 8, verso 32. Con la muerte y sangre expiatoria del Mashiach, Yahweh reconcilió a la humanidad a sí mismo, para que así como Yahshua con su muerte destruyó el pecado, así todos los que somos parte de esta sangre de la nueva alianza o pacto renovado en su sangre, logremos destruir día a día la mala inclinación en nuestra vida. De esta manera podemos, después de haber visto cómo y de qué forma tan terrible nuestra ofrenda de expiación fue desangrada y muerta, y cómo nuestro Padre Celestial lo absolvió, o sea, perdonó nuestros pecados involuntarios y voluntarios, podamos entonces regresar a nuestro hogar. Esto es, regresar a nuestro interior, con nuestra conciencia en paz, después de haber sido perdonados, impactados en nuestra conciencia. Nunca olvidaremos a nuestra ofrenda que tomó nuestro lugar y de la manera como lo hizo. Y así poder volver a lograr recuperar la relación y la comunión con nuestro Padre Celestial. Una relación que se había destruido a través del pecado.
una relación que se había destruido y que estaba distante tanto el Padre como su pueblo, como su creación. Pero ahora, con nuestra ofrenda de expiación que tomó nuestro lugar y que su sangre derramada fue lo que expió todas nuestras iniquidades y nuestros pecados, fue lo que hizo que esta relación que había estado perdida y destruida con nuestro Padre Celestial se hubiera recuperado. Solamente nos queda decir: gracias, Yahweh, nuestro Padre Celestial, por habernos regalado esta ofrenda de expiación, que es tu Hijo Yahshua HaMashiach, que lo entregaste para que a través de él tú pudieras perdonar todas nuestras iniquidades. Nos comprometemos ante ti, Padre Celestial, a no volver a cometer los mismos pecados de nuestra vida pasada, y nos comprometemos a restaurar los daños que hemos cometido, y nos comprometemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento, que sean la señal de que nuestra conversión está siendo auténtica, está siendo genuina, está siendo verdadera, para que al final de los tiempos, otra de las cláusulas de ese nuevo pacto se cumpla en todos nosotros, que tú seas nuestro Ser Supremo, nuestro Padre Celestial, y nosotros podamos ser tu pueblo, tus hijos, que nos asemejemos a ti como hijos amados, y agradecértelo todos los días de nuestra vida. Hasta aquí llegamos, hasta el final de este video, y solamente nos queda vivir agradecidos con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Yahshua HaMashiach, nuestra ofrenda de expiación todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a encontrarnos nuevamente con Él. Yahweh los bendiga donde quiera que se encuentren, y Shalom.